Después del proceso electoral pasamos al asombro inmediatamente por los actos de violencia y de inseguridad ciudadana. La exclamación de una parte de la sociedad en el sentido de que el gobierno había fracasado en la protección a la ciudadanía. Asaltos, robos, crímenes que se estaban produciendo y que reclamaban de una acción de parte de la Policía Nacional y de parte de los demás organismos del Estado. El presidente de la República, Danilo Medina, dijo que hay que esperar. El Congreso Nacional activó rápidamente, ya el Senado había aprobado el proyecto de ley que se había consensuado de reforma de la Policía Nacional. La Cámara de Diputados lo aprobó. Solo falta la promulgación de parte del presidente de la República, Danilo Medina, y hay como una especie de coordinación de muchos de los organismos del Estado tratando de articular algo más allá de lo que pudiera ser una ley de reforma de la Policía Nacional. Claro, el convencimiento es de que comienza por la Policía Nacional el cambio que debe darse en la sociedad dominicana. La Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, es una de las instituciones que ha trabajado más de cerca con las autoridades, incluyendo la propia Policía Nacional, para articular un proyecto de ley que fuese equilibrado, que fuese efectivo, que al mismo tiempo no sirviera para cubrir intereses, que hay muchos en este caso, porque hay una industria de la seguridad que se alimenta de la falta de eficiencia de la Policía Nacional. Por eso he invitado a Servio Tulio Castaños, que es el vicepresidente ejecutivo de la FINJUS, para que converse con nosotros sobre este tema de la Policía Nacional. Yo estoy seguro que lo que le voy a preguntar de inicio para este programa puede parecer una obviedad, pero no lo es. Solo con una reforma de la ley de la Policía Nacional se resuelve el problema de la seguridad ciudadana. Definitivamente que no. Ni siquiera el de la propia policía. Ni siquiera el problema Ni siquiera el de la propia policía. policía. Uno tiene que ver. Buena, Fausto, y muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Ni siquiera el de la propia institución. Porque también a lo interno de esta institución y desde el punto de vista de lo que son sus satélites, digámoslo así, es decir, de sectores que estuvieron vinculados con ella, evidentemente que hay unos niveles de resistencia muchas veces que son evidentes. Y eso lo hemos visto en todo lo que fue este proceso de aprobación de la ley, en donde tuvo el presidente de la República que manifestar de manera directa a los líderes del Congreso su voluntad política de que eso se aprobara. Y de interés de que se aprobara. No, y hay una realidad. Haber aprobado esta ley, la gente todavía no ha medido el impacto que esto va a tener. Porque esta ley tiene una serie de componentes que sin lugar a dudas van a desmontar una serie de prácticas y de nichos que se han instalado durante décadas a lo interno y muy cercano de la institución policial. O sea, estamos hablando de estructuras que han venido operando y que eventualmente sí se manifiesta la voluntad política. Porque solamente una policía se puede reformar cuando un presidente de la República muestra el empeño como su comandante en jefe de que la institución se transforme. Entonces, a eso es lo que hemos venido aspirando durante este proceso. Y parecería, quiera Dios, estamos a la víspera de la promulgación de la ley. Hemos visto, no ha llamado la atención que, habiendo sido declarada de urgencia el martes de la semana pasada, todavía el presidente no la termina de promulgar. Creo que tal vez el presidente de la Cámara de Diputados no la ha enviado. Bueno, se habla de que todavía no la había remitido, por lo menos el lunes de esta semana, a la presidencia de la República. Pero a lo inevitable se le da la bienvenida. Servio Tulio, tenemos una idea del monto de la industria de la seguridad privada en República Dominicana. Bueno, sobrepasa, por ejemplo, en números, vamos a hablarlo así, a la cantidad de policías que tiene la Policía Nacional. Es decir, la policía tiene unos 35.000 miembros, probablemente la policía privada sobrepase de unos 65.000 miembros. Ya tú comienzas a ver los niveles de deficiencia. ¿Quiénes son los dueños de las compañías de seguridad privada? Generalmente son personas que habían estado ligadas o siguen estando ligadas o a las Fuerzas Armadas o a la propia institución policial. El mejor ejemplo es el caso de quien dirigía el DICAMS. El DICAMS, sí. Que ha sido sometido a la justicia, bueno, y tiene cosas pendientes en los tribunales.
que uno de sus argumentos de cuál era el contenido de su patrimonio era que él era el dueño de una compañía de seguridad. Imagínate tú en qué manos estamos. Sí. Es decir, personas cuya responsabilidad es la seguridad pública, y esto hay que decirlo con claridad, más que con responsabilidad. Aquí yo creo que lo que ha faltado es hablar claro. Porque aquí también alrededor de estos temas se han construido una serie de mitos y de tabú que uno ha tenido que, sobre la base de lo que ha sido este proceso, ha tenido que comenzar a desmontar. Que hay una resistencia de un sector a lo interno de la policía, yo me pregunto, ¿y puede haber algo más poderoso que la voluntad política en un país? Te pregunto. No me parece. Yo creo que ningún país del mundo, con la mundo, protección de la ciudadanía. Definitivamente. ¿Verdad? Entonces yo pienso que todo este proceso que hemos venido madurando, y que fue inclusive hasta el propio jefe de la institución ya, quien le pedía al Congreso que aprobaran la bendita ley. Pero no solamente Castro el anterior. Castillo, por claro, ejemplo, claro. Y tú recuerdas, yo participé y tú participaste. En todo lo que fue la celebración del foro. En una celebración del foro por la reforma de la Policía Nacional. Sí, pero lamentablemente Castro Castillo no pudo concluir con lo que pudo haber sido esa parte del proceso de la reforma. Porque las reformas, como era lo que tú querías plantear en la pregunta que hiciste al principio, una reforma no se limita al contenido de una norma. Eso es una dimensión de la reforma. Por ejemplo, en el marco de esta ley que se aprobó en el Congreso y que esperamos que el presidente la promulgue pronto, en el marco de esta ley, evidentemente que van a quedar pendientes la instrumentación de unos 16 reglamentos. Es decir, una ley es una hipótesis de trabajo. Ahora, frente a lo que tenemos como ley, que será ya finalmente derogada desde el punto de vista operativo, una vez el presidente promulgue esta, evidentemente que ha sido un paso monumental. Porque la ley que tenía la policía, la 96 o la 04-2006, esa es una ley que legitima muchas veces las prácticas indebidas de cómo opera la institución encargada de mantener el orden público y la seguridad ciudadana. Con esta ley que deberá promulgar el presidente de la República, ¿estaremos desmilitarizando la Policía Nacional? Sí, porque uno de sus componentes fundamentales es todo lo que tiene que ver con la doctrina policial. La misión y la visión del policía. Que he visto algunos pronunciamientos de personas que históricamente habían estado ligadas a la institución, con relación a que parte de lo que es la lógica que establece la ley choca con principios constitucionales. Nosotros, partiendo de esa ocurrencia, porque eso desde el punto de vista jurídico no tiene ningún tipo de fundamento, tú sabes que en la FINJU tenemos una mesa de constitucionalistas. Bueno, y comenzamos a analizar eso, de que era inconstitucional que el Ministerio Público, óyeme esto, que es inconstitucional que el Ministerio Público sea el que maneje la dirección legal de investigación, porque parten de que el artículo 255 establece que va a estar bajo la dirección legal de la autoridad competente. Pero cuando tú lees una constitución, tú la tienes que leer de manera transversal. Entonces, cuando tú te vas al 169, te dice que la dirección legal de la investigación la tiene el Ministerio Público. O sea, tú tienes que tener esa es la autoridad competente. Una visión integral, ¿tú me entiendes? Esa es la autoridad competente. Y así tú te encuentras con una serie de, yo no quisiera ni siquiera plantear aquí de argumentos, sino de alegatos que carecen, pero no tienen ningún tipo de base legal. Entonces, mira, el peligro, Servio Tulio, es que en la sociedad dominicana hay algún criterio que piensa que a través de la aprobación de leyes o normas se pueden resolver los problemas. No, definitivamente que no. Y definitivamente esa no es una visión correcta. Yo te voy a decir algo y vamos a partir. Por ejemplo, uno de los pasos trascendentales, aparte de que deja muy claro cuál es la misión y la visión de la policía. ¿Que es de naturaleza policial? Bueno, perfecto. Lo que nos dice la ley es que es de naturaleza militar. Entonces, esas son cosas que tú vas demostrando. No lo dice, pero lo adoptó como práctica y lo trajo como parte de su ADN, desde su creación. Porque fue esa la génesis de la institución. Así es. Ahora decimos que la policía es de naturaleza policial, perfecto. Y es un cuerpo civil. Totalmente civil. Pero oye, lo que pasa, esta ley te crea una estructura institucional. Por ejemplo, te crea la carrera policial.
pero sobre la base de una serie de argumentos. Está asumiendo una experiencia histórica en muchos países que han tenido éxito con la creación de cuerpos policiales. Claro, nosotros, por ejemplo, visitamos, porque es bueno nada que se sepa, eso lo sabes tú, nosotros hemos acompañado desde hace 4 años todo este proceso. Sí. Y quisimos tener una visión comparada y visitar a los países en donde las reformas policiales resultaron ser exitosas. Exitosas, que funcionan. Entonces, uno de los principales componentes, todo lo que tenía que ver con la carrera policial. Ya. La carrera policial. Entonces, evidentemente que ahí tú te encuentras con una serie de elementos en donde nosotros vamos a tener que desmontar una serie de prácticas como, por ejemplo, porque esa es parte de la resistencia, los ascensos. Para usted ser ascendido ahora, usted se tiene que someter a una serie de requisitos y pasar por una serie de programas de formación. Si no, usted no está en condiciones de ser ascendido al rango que sigue. Pero no solamente eso. Ahí se establecen una serie de plazos que, de ser violentado, la propia ley contempla un sistema de consecuencias. Ya. Entonces, ahí se establece, por ejemplo, en esa ley, se hace una distinción clara, que es una de las grandes confusiones que tenemos hoy en día, es cuál es la función del inspector general y cuál es la función del director del Departamento de Asuntos Internos. Ya. Tú hoy en día no sabes cuál es la misión de uno Y de otro. y cuál es Ya. la misión de otro. Y te encuentras entonces con 2 directores que tienen el mismo rango que viven peleando. Ya. Entonces tú te encuentras ya que el inspector general es el que tiene que ver con los aspectos constitucionales, legales, reglamentarios de la institución. Y entonces tú te encuentras con que el director de Asuntos Internos, que ya no dependerá del jefe de la policía, Ya. sino del Consejo Superior Policial. Policía. Tú dirás, bueno, pero todavía eso me sigue oliendo a policía. Pero sucede que en la actualidad el Consejo Superior Policial tiene 17 miembros, porque se diseñó para que no funcionara. Sí. Imagínate tú un consejo con 17 miembros con el mismo rango. Ya. Imagínate Ahí no hay tú. posibilidad. Eso es totalmente de acuerdo, no, inoperante. claro, sí. ¿Qué se hizo? Eso se disminuyó a 8 miembros, 8 en donde miembros. solamente 7 tienen derecho a voto. Ya. Y en donde lo preside el ministro del Interior, Ok, el muy Procurador bien. General de la República tiene una función de relevancia. En fin, son muchas las cosas. Me alegra escuchar eso porque es uno de los aspectos que nos ayuda a entender. ¿Conoces a Daniel Pou? Que es Sí, una de las claro. personas Fue mi profesor. que ha estado en el debate y que ha estado observando cuestiones relacionadas con el tema de la seguridad ciudadana y que tienen conocimiento sobre la diferencia entre el tema militar, el tema policial, etcétera. Vamos a escuchar su punto de vista sobre la ley que se ha aprobado y si esta ley, que deberá promulgar el Poder Ejecutivo, tiene posibilidad de ayudar, además de otros elementos, a la solución o a una ayuda para el problema de la seguridad ciudadana. Veamos lo que dice Daniel Pou. Erróneamente y de manera popular se ha llamado la reforma policial, ley para la reforma policial. Pero hay que saber que una reforma policial no se logra tan solo con una ley. Una reforma policial tiene que lograrse inscrita dentro de una estrategia de política pública en términos institucionales. Bien, Servio Tulio. Acaba Totalmente escuchar. de acuerdo con él. ¿Verdad que sí? Sí, no, y tanto es así que la reforma a la policía comenzó antes de que se aprobara la ley. Ya. Me explico. Sí. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la seguridad social de la policía. Tú sabes que existía la ARS de la Policía, De la Nacional, Policía Nacional. que estaba totalmente quebrada. Sí. Y que eso era una verdadera fuente de negocio. Aquí hay que hablar con claridad. Del pública, jefe de la ahorita. policía. No, no es del jefe de la policía. No. No. ¿De quién era? No. ¿Fuente de negocio? De nichos. Nichos. De nichos. Acuérdate que la policía tiene una estructura que ni el propio jefe la controla. Ni el propio jefe. No, la estructura institucional de la policía, yo sostengo la tesis, en la actualidad que es esquizofrénica. Totalmente esquizofrénica. Entonces, eso que dice Daniel es verdad, ese es un elemento. Por eso te digo, ¿qué se hace? Porque se dio un conflicto cuando estábamos discutiendo la ley, que ellos no querían que eso estuviera en la ley. Ya.
Bueno, lo que hicimos fue que mediante un decreto, porque fue mediante un decreto que se creó la ARS de la PN cuando el presidente Mejía, y eso se le transfirió a SENASA. Ah, al Senasa. Sí, señor. Ahora tú no te imaginas lo que fue eso. Ya, ya. Y el otro elemento de los especialismos y los pagos por especialismo Todo eso dentro de la Policía Todo Nacional. eso se desmonta. Porque eso es una distorsión. Pero eso es más grande todavía que lo anterior. Sí, lo que pasa es que son muchas las prácticas que dada también. Acuérdate que la policía que nosotros tenemos hoy en día es también la que la clase política siempre quiso tener. Esta es una institución que ha sido, y yo se lo decía a los muchachos de la policía, es que ustedes no se dan cuenta que es a ustedes a quienes viven utilizando. Porque eso tú no lo ves aquí en el Distrito Nacional. Porque en el Distrito Nacional los niveles de claridad tienen que ser por lo menos hay que aparentarlo. Ya. Pero sucede que cuando tú te vas a un pueblo, esos maridajes que se da entre el gobernador, el jefe del destacamento, tú no te puedes imaginar. El senador, el diputado. No, tú no te puedes imaginar. El cacique político. ¿Tú entiendes? Entonces, en todo este proceso, porque este va a ser un proceso doloroso, no solamente para la policía, sino también para muchos sectores que han venido históricamente utilizando esa institución. Evidentemente que lo que está planteando Daniel Pobo es una verdadera realidad. Yo quiero que en el próximo segmento hablemos de la hoja de ruta de la aplicación de esta ley de la Policía Nacional Nueva que deberá promulgar, hay que repetirlo, el presidente de la República. Bueno, ese es un compromiso que él tiene y que hizo con el país. Así es. En un momento volvemos. Servio Tulio, luego de promulgada la ley de reforma de la policía, ¿hay alguna hoja de ruta de cómo se deberá poner en práctica tanto la parte de reglamentación como el establecimiento de escuelas, como el tema de los rangos, la inspección general, inteligencia, todos esos elementos que han sido señalados hasta ahora? No, mira, tú hablabas todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los rangos. La ley establece un desmonte. Desmonte. Claro, porque tú tienes una institución compuesta por 35.000 miembros, en donde hay casi 11.000 oficiales. Por ejemplo, nosotros tenemos en la policía 51 generales. Sí. Colombia, cuya policía tiene 182.000 miembros, tiene 28 generales. Nosotros tenemos 35.000 miembros y tenemos 51 generales. Sí. ¿Cómo puede funcionar una institución? Pero igual tú lo transfieres eso al ejército, a la porque Fuerza Aérea, a la Marina es parte de la cultura autoritaria. Es parte de nuestra cultura. Pero que yo creo que frente a lo que hemos definido en la Constitución, que somos ya un Estado social, democrático y de derecho, yo creo que ya ese tipo de cosas hay que comenzarla a desmontar. Sí. Hay un plan estratégico de la policía que se diseñó y que lo trabajamos sobre la base de que se aprobara esta ley. Y este plan, que es 2016-2020, establece un cronograma. Un cronograma en donde se supone, quiera Dios, eso no se ha logrado en las Fuerzas Armadas, aun cuando la ley lo establece, en donde se supone que la institución va a operar como máximo con 20 generales. ¿A alguien se le ocurrió decir que eso es inconstitucional? También. Yo lo invito a que se vaya al artículo 28, numeral 1, letra E de la Constitución, para no estar discutiendo tonterías y ya real y efectivamente nosotros entonces comenzar a darle importancia y enfocarnos en lo que tenemos que enfocarnos. Entonces ya hay un plan en donde ya se va a necesitar, por ejemplo, la ley establece una serie de incompatibilidades. Por ejemplo, la carrera policial es incompatible con cualquier otra cosa. Sí, o sea, ¿con cualquier otra actividad? Bueno, solamente con la docencia. La docencia la excluye. Por ejemplo, esos policías que están en el área de investigación no podrán seguir ejerciendo la profesión de derecho. Ya. Porque ya habían quejas de miembros del Ministerio Público. Estoy diciendo de lo que ellos se quejaron. Sí. No porque yo lo haya constatado, ni porque esa haya sido una denuncia de la Fundación, sino es una denuncia de los miembros del Ministerio Público,
de personas ligadas a la investigación en la policía, terminaban siendo los abogados de los imputados. Entonces esas son cosas que no se pueden permitir en virtud de lo que establece la ley. Por ejemplo, no pueden haber miembros de la policía operando compañías de servicios de seguridad privada. Eso es incompatible. Seguro. O con compañías, por ejemplo, de venta de armas de fuego. Conflicto de intereses, totalmente. O policías, por ejemplo, dándole servicio a personas relacionadas con el sector privado. Ya. Eso se acabó en este país. Obviamente, como dice Daniel, esto es un proceso. El aspecto doctrinal de la Policía Nacional, nos dice Daniel Pou, solamente tiene 3 líneas en la ley. Y eso le preocupa porque deja abierto un cauce de muchas interpretaciones sobre el cual, si quiere vamos a oír el punto de vista de Daniel Pou sobre este aspecto dentro de la ley, la cuestión de la doctrina. Adelante. Uno de los detalles que más me llama la atención es que este proyecto de ley en la parte doctrinal apenas cuenta con 3 líneas. Y todos los que sabemos de reforma policial y hemos estudiado diferentes casos en América Latina, tenemos la certeza de que uno de los pilares fundamentales para que una ley orgánica pueda servir de soporte para la reforma policial es el cuerpo doctrinal sobre la cual se va a inscribir la institución policial que buscamos a través del cambio del marco de legitimidad, o sea, de la ley orgánica. La de República Dominicana, lamentablemente, no cuenta con ese elemento, no tiene el sustento suficiente ni el músculo necesario para crear las transformaciones. ¿Cómo se puede resolver eso? No, pero yo creo que cuando tú, y ahí difiero del profesor Daniel Pou, sí, en honor a la verdad, decir que solamente contiene 3 líneas, yo creo que son más de 3 líneas, en honor a la verdad. ¿Tú lo ves como contexto? Claro que sí, acuérdate que se trata de una ley orgánica. Okay, bien. No se trata de una ley ordinaria, ni mucho menos, en donde se establecen principios que quedan muy claros en la ley y muchas de las cosas se les reservan a los reglamentos. Esa es la naturaleza de las leyes orgánicas. Pero yo creo que para uno real y efectivamente tener una valoración de esta ley, yo creo que tú tienes que tener una visión integral del contenido de la misma. Por ejemplo, él habla de la doctrina y bueno, si él entiende que no es suficiente, yo creo que tú acompañándola con todo lo que tiene que ver con el capítulo relacionado con el uso de la fuerza, entonces ahí tú te vas a encontrar con que ahí hay ciertos elementos que son parte del contenido de cualquier doctrina policial. Y me explico. En la actualidad, una de las acusaciones que se le hacen a miembros de la institución es que, digo, según las autoridades, ¿verdad? Eso no lo estamos diciendo tú y yo. Sí. Es que muchas veces hay situaciones ligadas al sicariato que se hacen con armas asignadas, en principio, a miembros de estas instituciones. Sí. Por eso es que tú ves que en las labores de sicariato generalmente hay miembros o de la policía o de la Fuerza Armada. Esa es una realidad que es sabida y los expedientes están ahí. Sí. Porque nosotros tenemos una gran deficiencia. Una de las deficiencias es que no hay un control en el registro de las armas en cuanto a quién fue que se le asignó. Ni tampoco tenemos, por ejemplo, pruebas de las que le hacen a los civiles cuando sacan o se le asigna una licencia de tenencia o de porte de arma. Y esta ley viene a regular todos estos aspectos que pueden contribuir a desmontar prácticas que pudiesen contribuir a fortalecer todo lo que sería el componente de la doctrina, sin lugar a dudas. ¿Qué papel juega la Policía Nacional, digamos, en el entorno del rol del Estado? Antes ha dependido de la Presidencia de la República. Sí. Tiene una vinculación con el Ministerio de Interior y Policía. Ahora va a tener también una vinculación más estrecha con el Ministerio Público. Entonces, en la ley, ¿cómo es que está esa cuestión? Mira, en virtud de la ley que se deroga,
La policía estaba adscrito a la presidencia de la República, al presidente. Sí. Y por eso despachaba con él. Se supone que Cuando tú sabes que los presidentes no tienen tiempo para estar despachando con quizás un día, o 2 días, al mes, o 3 días. era otro concepto el de Bueno, antes. cuando Balaguer despachaba todos los días porque había que ver cuál era la situación que se vivía en el país en ese momento. Pero la ley establece muy claro, primero, la adscripción de la policía al Ministerio de Interior y Policía. Porque para que tú tengas una idea, la policía es una dirección general. Por eso es que tú ves que todas las policías del mundo están adscritas a un órgano superior. Ya. Entonces, en esta ocasión dejamos bien claro esa adscripción. Entonces, por eso es que tú ves que el ministro de Interior es el presidente del Consejo Superior Policial, que es el que traza la política de la institución. Ese es el real jefe del jefe de... El jefe del jefe de la policía. Del intendente de la policía. Que ya es el director general, porque esa es una dirección general. El director general de la policía. Entonces, Bien. fíjate que Asuntos Internos ya no está adscrito al jefe de la policía, sino al Consejo Superior Policial. Responde a ese consejo. Solamente. Solamente. Le rinde sus informes y bueno, y todo lo que son los casos. Y ese consejo es el que lo designa y lo destituye. También es el consejo. Bien. Entonces, eso real y efectivamente ya ese es un consejo que tiene autoridad frente a esa dirección. Vamos a escuchar una opinión de preocupación de Daniel Pou sobre este tema de la ubicación en la estructura del Estado de la Policía Nacional a partir de la nueva ley. Sí, pero déjame, antes de entrar ahí, sí, decirte que la relación entre la policía y el Ministerio Público queda fortalecida en esta ley. No, eso está claro. Sí, porque oye, ¿qué es lo que pasa? Para que la gente entienda. El asunto está en que 2 de los principales componentes de la política criminal es el que tiene que ver con la prevención y el que tiene que ver con la persecución. Todo el componente de prevención que se maneja desde la policía está bajo el amparo, si se quiere, del Ministerio de Interior. O sea, pero todo lo que tiene que ver con la persecución e investigación, entonces está bajo la dirección legal del Ministerio Público. Fíjate que es una institución muy compleja, ¿eh? Sí. Y por eso es difícil. Ya. Bien, vamos a escuchar a Daniel Pou con la preocupación sobre el tema de la ubicación en la estructura del Estado de la Policía Nacional. No es posible que en República Dominicana pretendamos reformar una policía que no está adscrita a un ministerio que le confiera un papel específico dentro de lo que es una política de Estado, o sea, una política pública. Bueno, pero yo creo que Daniel lo que hace es darnos la razón a ti y a mí. Sí. Porque a fin de cuentas eso la ley lo tomó en cuenta. La ley que se derogó, la que sigue, porque tenemos que esperar que esta la promulgue, quiera Dios que la promulgue el presidente hoy, evidentemente que desmonta eso, esa lógica. Bien, ¿cómo se maneja el tema de la transparencia en la Policía Nacional, que es uno de los aspectos, digamos, negativos del pasado? Sí, no. ¿Cuáles son los elementos ya a través del Consejo, a través del Ministerio de Interior? ¿Cuáles son los mecanismos de investigación interna? Sí. Por ejemplo. Mira, dejamos bien claro en la bendita ley. Sí. Tú sabes que la institución siempre se pensó como si se tratara, bueno, y así siempre se manejó, de una institución autónoma. Sí. Y tú sabes lo que ha pasado con algunas instituciones que, partiendo del principio de la autonomía, bueno, inclusive el Tribunal Constitucional se pronunció a favor de una de ellas, sí. Han querido manejarse fuera de lo que, por ejemplo, son los principios establecidos en la Ley de Compras y Contrataciones. Pues nosotros en la ley pusimos de manera expresa que las compras y contrataciones de la policía se tenían que hacer y estaban bajo el amparo de la Dirección General de Compras y Contrataciones. Tan sencillo como eso. Ya. No duda, que es lo que alegó la Junta Central Electoral cuando acudió al Tribunal Constitucional y le dieron la razón. Bueno, pero yo no quisiera distraerme. No, yo no te estoy distrayendo. Lo que pasa es que como tú no lo mencionaste, yo sí lo mencioné. Sí, no,
Con lo que yo no estoy de acuerdo con esa decisión del Tribunal Constitucional. ¿Tú no estás de acuerdo? Pero definitivamente que no. Ya. No, claro que no, Bien. no. Bien. Yo creo que tú tienes que tener una visión holística de lo que son las instituciones que conforman un Estado y cuáles son las limitaciones de la autonomía. La autonomía es en cuanto a lo que es su función natural, su función electoral, pero en todo lo que tiene que ver con el control hay una lógica de Estado. ¿Qué otra cosa hubiese sido si la Dirección de Compras y Contrataciones hubiese tenido supervisión del contrato con Indra Internacional, por ejemplo, o Indra Service? Bueno, pero para no distraernos en lo que el viento se llevó, Sí. sin lugar a dudas que todo lo que son los mecanismos de controles quedan fortalecidos. Ahora, yo te voy a decir una cosa, y en eso yo creo que Daniel ha insistido mucho, y él ha sido muy pesimista en ese sentido por lo que ha sido su experiencia hasta con la misma institución, que él ha tratado de asesorarla y muchas veces la gente se desalienta. Sí. El éxito en la implementación de esta legislación, el éxito, es responsabilidad exclusiva del presidente de la República. Porque el presidente de la República es el jefe del ministro de Interior, que es el jefe de la policía. Pero también es jefe del Ministerio Público, que en materia, en todo lo que tiene que ver con la investigación, persecución, es el que tiene la dirección legal. Pero más aún, es el comandante en jefe de esa institución. Así es. Entonces, el presidente tiene que saber que aquí hay que desmontar prácticas que van a ser muy dolorosas y que van a tener un costo político inclusive. En una institución como la Policía Nacional, con un sentido muy estricto de la verticalidad, porque ellos se pensaban militares, una ley de reforma de esa institución no podía pasar, ni puede pasar si no hay una indicación clara del presidente de la República. Y de hecho nos juntamos... Y eso se ha probado en muchos casos. No, y déjame decirte algo. Cuando hay voluntad política las cosas funcionan, y te voy a decir por qué. Es más, hasta el tema de la corrupción. Yeah. En el tema de la corrupción el sistema funciona. Así es. El mejor ejemplo de cuando hay voluntad política, las cosas funcionan, incluyendo en materia de corrupción, en donde el Estado, evidentemente, eso ha sido un fracaso. Sí. Es el caso de Bahía de las Águilas. Yeah. Es el caso en donde el presidente manifestó su voluntad política de que había que resolverlo. Y se resolvió. No, pero no solamente se resolvió más rápido que si tú hubieras demandado en cobro de peso a una persona. Sí, se pensaba que eso iba a durar 15 o 17 años en los tribunales. Quizás más. Quizás y se resolvió en menos de un año. En menos de un año. Bueno, vamos a despedir este segmento con unas opiniones de Daniel Pou sobre el tema de la transparencia y lo que eso representa en la nueva ley de la Policía Nacional. Retornamos en un momento. Hay otros temas que en esta nueva ley orgánica no están garantizados. Uno de ellos es el tema de la transparencia, el tema de establecer controles externos que no estén supeditados a la voluntad del jefe de la policía. El otro tema también fundamental es el tema del escalafón, la escala de salarios y el tema de los especialismos, que sigue siendo uno de los temas más conspicuos dentro de lo que ha sido el manejo de la Policía Nacional en muchos años. No es posible que en la Policía Nacional exista un especialismo que pague 5 veces el sueldo base del rango. Esto de manera indiscutible constituye una distorsión total de lo que es el concepto del especialismo. Pero tampoco es posible que a un oficial se le pague un especialismo sin tener el expertise y la calificación para desarrollarlo. ¿Cómo vamos a conseguir que luego de la promulgación de esta ley, en este estamento policial cuasi militar, el jefe de la policía se convierta en una persona más discreta, con menos protagonismo y además de menos cercanía con el presidente de la República, porque se entiende todavía que el jefe de la policía tiene que despachar con el presidente? Bueno, es que eso era lo que le permitía la ley
que se está derogando, esa es la realidad, pero esta no. Aquí viene un cambio de paradigma, esa es la realidad, en donde evidentemente hay un problema de cultura también a lo interno de la institución. A mí me consta que hay una cúpula policial que se preparó para la implementación de esta ley, comenzando por el propio jefe de la policía, que fue quien le pidió al Congreso que por favor le aprobaran la ley. Y digo que hay una cúpula que se preparó, yo estoy hablando de una cúpula que está dentro de la policía, no a quienes fueron policías que están fuera de la institución, que son los que muchas veces se resisten más a la transformación de la policía. Y eso lo estamos viendo con situaciones que se han dado con ex miembros de esa institución, alegando cosas que sin lugar a dudas yo creo que también hay que respetar la información. Y que hacen todo tipo de presión para retornar, pero una cosa impresionante. Para volver. Sí, pero oye, es que hay cosas que ya. Que pasaron, ¿verdad? Pero lo que yo digo es, por ejemplo, Daniel, yo no estoy de acuerdo con los planteamientos de Daniel. Nosotros trabajamos muy de cerca esta reforma policial, de cerca, con el propio Congreso Nacional. No es la reforma policial ideal, pero fue la políticamente posible. Bien. Nosotros también teníamos que aprobar una ley que en su implementación fuese posible. Y inclusive estamos corriendo el riesgo de que haya una resistencia de un sector a que no se implemente con efectividad la nueva ley de la policía. Tú sabes que en el país somos especialistas en eso, en aprobar leyes que al final no se ponen en marcha. Sí, pero yo creo, él hablaba de los salarios, es que los niveles salariales no tienen que tener una ley orgánica. Es que la lógica congresual no trabaja de esa forma. Pero es que el especialismo genera una distorsión demasiado grande. Sí, pero eso la ley lo desmonta. Sí. Eso es una política pública. Eso no es parte del contenido de una ley. Cuando tú lees la ley en todo lo que tiene que ver con la carrera y los ascensos, evidentemente es que ahí se establece un mecanismo que es irreal y efectivamente se cumple, puede contribuir a mejorar no solamente la imagen de la institución, sino a fortalecerla. Pero vuelvo y te reitero, y lo reitero y lo digo porque estoy convencido de que es así. Si el presidente de la República no manifiesta su voluntad de que esa institución se transforme, una ley no va a ser suficiente. Ni siquiera serviría como hipótesis de trabajo. Y es verdad que hay que aumentarles el salario de los policías, pero ojo, ahora tendrá que venir una evaluación de desempeño. Para aumentar los salarios. Pero claro que sí, porque oye, ¿qué sucede? Es que más de la mitad de los policías no son de carrera. Entonces tú tienes que... Pero tuvimos una experiencia con la carrera judicial. Sí. Y se ha puesto en marcha. Ahora hay un debate sobre el tema de la justicia, pero igual tuvimos una experiencia. Se aprobó una ley de carrera judicial. Bueno, pero y ahora hay un escalafón. Sí. Es verdad que hay algunos jueces que han salido de la escuela y que no han cumplido con ese rol. Pero eso es la minoría. O son una vergüenza. Eso es la minoría. Eso es una minoría. La mayoría de los jueces son gente honesta. El país tiene una experiencia en ese sentido. Bueno, pues esa carrera, Fausto, está establecida en la ley. Esa carrera está establecida en la ley. Obviamente requerirá de la instrumentación de unos reglamentos, porque este es el principio de un proceso que, déjame decirte, cuando tú vas a Colombia o tú vas a Nicaragua, oye, Nicaragua tiene una de las policías más creíbles, o sea, los niveles de aceptación de la policía en Nicaragua, tú no te lo puedes imaginar. Lo que desmonta el mito que para tú tener una buena policía tú no tienes que ser un país rico. ¿Y cómo lo han hecho? Bueno, lo han hecho sobre la base de fortalecer esa relación entre la ciudadanía y los miembros de la institución. Pero eso implica una profesionalización. Totalmente, totalmente. Que la ley contempla. Por tanto, es un concepto distinto de la policía. Es un nuevo paradigma. Es un nuevo paradigma. Es un nuevo paradigma. Ese paradigma hay que crearlo y se lleva algunos años. No, el tiempo promedio es de 8 a 10 años. Ya. O sea, para que real y efectivamente opere la transformación. El país tiene los recursos para hacer esa reforma. Bueno, tantos recursos tiene que, para empezar, en nuestra policía tenemos más policía que lo que necesitamos. Ya. ¿Me explico? Sí, sí. No, eso yo lo entiendo. Ahora, ¿cómo va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir con esos 15,000
o 12.000 miembros de la Policía Nacional que no responden al mandato y al rol. Tendrán que ser separados de la institución. Ya. La Policía Nacional debe de tener como máximo 25.000 policías. Ya. El resto va a sobrar. Generalmente los traviesos ni siquiera son los que están dando servicios desde la institución. Son personas que le han sido asignadas a terceros que luego de terminados sus servicios comienzan a estar picoteando gente y a estar haciendo travesura. Sí, sí. Esa es la realidad de todo esto. Sí. Es decir, gente que no se siente comprometida con la institución policial. Ahora, eso es ya política pública, porque una cosa es la norma y otra cosa son las políticas públicas. Por ejemplo, el presidente de la policía anunció que él, por el solo hecho, ¿El presidente de qué? perdón, el ¿De la jefe de la policía, Ah, el jefe de la policía, muy bien. para que no vamos a tener que, tengo una confusión de ya de comenzarle a decir director general, Director presidente. general de la policía. Entonces Sí. tengo ese problema. Pero todavía no es director No, general, es sigue jefe siendo de el la jefe. policía. Sí. El jefe de la policía anunció, y es verdad, que solamente con las asignaciones de los combustibles Se perdían 1.200 millones de pesos al año, al año. Sí. no era que ese dinero se lo robaban, Ah, no. no. Es que la cantidad de gente que iba a la policía a que le llenaran el tanque de los vehículos de personas, que nada tiene que ver con la función policial. Tú no te lo puedes imaginar. Pero a mí me dio la impresión de que, sí, pero eso es robo, de todos modos. Ese Sí, dinero pero lo que se te quiero pierde. decir, no, yo diría que más Pero que no es robo, posible son que- prácticas Son incorrectas. prácticas. Pero me dio la impresión de Incorrectas. que el jefe de la policía, luego de haber dicho eso, se arrepintió y recogió sus palabras. No, lo importante fue que lo Parece dijo. que lo llamaran la atención porque se trata de políticos, gente vinculada. Sí, pero también cuando se dan situaciones como esa, funcionarios. sí, pero también cuando se dan situaciones como esa, en todo lo que ha sido este proceso. Por ejemplo, ningún jefe de la Policía Nacional ha podido recoger a todas esas personas que están en manos de legisladores, de gobernadores Sí, pero el provinciales, problema de es que los síndicos, de culpables diputados, no- de ministros. Sí, pero el problema es que los culpables no son los jefes de la policía. ¿Y quiénes son? El problema es que cuando el jefe de la policía trata de dar ese paso, eso visto por mí, Sí. como dicen, ¿verdad? En el Sí, campo. sí. Desde el palacio lo llaman, que suspenda eso. Todos los jefes de la policía han intentado hacerlo y no han Y hoy podido tienen que hacerlo. parar eso inmediatamente. Entonces, el gobierno que está impulsando la reforma de la Policía Bueno, pero es Nacional que- lo va a detener. Bueno, yo creo que no lo podrá detener en esta ocasión si Real efectivamente quiere que su reforma policial resulte ser exitosa. El proyecto de seguridad democrática lanzado en esta administración encabezada por Gustavo Montalvo parece que fracasó en parte también por esa dificultad de las relaciones que tenían esos agentes policiales que estaban al servicio de personalidades del sector privado, de los medios de comunicación, empresariales, etc. De la música. De la música, Es un todo. desorden Sí, un esto, desorden, total, un sí. desorden total. No, yo pienso que también fracasó por otras causas. Por ejemplo, ¿tú conoces los componentes de ese plan de seguridad? Te pregunto. ¿Tú que De eres los periodista? componentes del plan de seguridad Sí, ¿tú democrática. lo conoces? Sí, yo conozco lo que Bueno, anunció Gustavo Montalvo. Sí, pero tú en- sabes muy bien que los componentes de un plan de seguridad democrática no se pueden limitar a lo que anunció Gustavo Montalvo. Yo creo que si tú no empoderas a la ciudadanía, Sí, no democratiza la información es que sobre si el plan. tú no involucras a la ciudadanía en un plan de seguridad democrática, tú estás anunciando el fracaso del plan. Ya. Esa es una realidad. Tú no puedes darle ni siquiera una respuesta efectiva al problema de la seguridad ciudadana con una ciudadanía separada, no solamente de la policía, sino de ese plan que se pretende implementar. Eso es imposible. Ya. El caso de Nicaragua, que yo te estaba planteando, el caso de Colombia, el caso de Chile. Estamos hablando de Chile, la policía de Pinochet. Sí. El caso de Colombia, la policía de Escobar. Y esas son instituciones que se han convertido en las instituciones más creíbles de esos países. Qué bien. En donde el ciudadano más confía más en la policía que el Congreso, que el presidente de la República, que la justicia. Mira, Daniel Pou estaba preocupado y esa fue una de las cuestiones que expresó sobre el alto nivel de discrecionalidad que ha tenido el jefe de la policía. Así y es. cómo eso afecta todo proyecto de higienizar y de sanear
todavía esa institución. Vamos a ir el punto de vista de Daniel Pou sobre este tema, que fue por donde inicié esta conversación precisamente sobre los niveles de resistencia, claro, precisamente por el tema de la discrecionalidad. Adelante. Me preocupan también el tema de que la policía tenga niveles de discrecionalidad que desbordan su papel, sobre todo en lo que se refiere a la persecución penal y sobre todo a la construcción de los elementos de pruebas que necesita el Ministerio Público para poder hacer que los casos penales en los cuales se ha producido daño a la sociedad pues puedan prosperar en los tribunales del país. Bien. Esa es ¿Qué te parece? Bueno, es una preocupación. Sí. Es válida desde el punto de vista de lo que ha sido la práctica de la institución. Ya. Porque independientemente de lo que la ley que se deroga establecía, ya en la Constitución del 2010 eso quedó muy claro, y en lo que son las directrices del Código Procesal Penal. Ministerio Público es el que controla la investigación. Lo que pasa es que también tenemos un Ministerio Público, no solamente de una policía que no quiere que la controlen, sino también de un Ministerio Público que no la quiere controlar. Entonces vamos a poner las cosas claras. ¿Tú crees que de verdad que no Pero la claro quiere que el controlar? Ministerio Público no la quiere, que no es cuestión de que la quiera o no controlar, sino que no se quiere involucrar. Sí, claro. Porque muchas veces hemos visto, y ahí tiene razón la policía, de que dejan solo a la policía haciendo la investigación, no porque ella no quiera que la acompañen, sino porque muchas veces hay que ponerse a trabajar. Que es muy difícil. Entonces muchas veces hemos visto ciertos niveles de falta de laboriosidad, digámoslo así, de los miembros del Ministerio Público. Entonces la policía dice, pero ven acá, yo que fui el que me fajé a hacer esta investigación, ahora va a venir tú a mí a dirigírmela. Yeah. Eso es parte del debate. Yeah. Bien. Pero esas son cosas que se desmontarán Sí. como uno de los componentes de una política de Estado. Yeah. Pero ya eso se aclaró. Bien. A propósito de la Pero, política perdón, de Estado. tanto se aclaró que un ex jefe de la policía estaba diciendo que por haber eso estado contemplado en la ley, de haber dejado bien claro quién tenía la dirección legal, estaba alegando ese jefe de la policía de que era inconstitucional Que era la ley. inconstitucional. Eso fue Santana Paz. Entonces imagínate tú. Sí. A propósito del tema de la institucionalidad, tú mencionaste hace un momento la política criminal del Estado. Sí, así es. Y dijiste que la reforma de la Policía Nacional era parte de una política criminal del Totalmente. Estado. Nosotros hemos discutido el tema de la política criminal del Estado y no hemos encontrado elementos como para decir que hay una política criminal No la del hay. Estado. No la hay. No la hay una En virtud de lo que establece la Constitución, digo, por lo menos ni tú ni yo la conocemos. No la conocemos. Pero yo pienso que tú y yo, si eso existe, Sí. yo no sé, por tu profesión y yo por lo que hago, Ujú. Debíamos conocerla. yo creo que sí, por lo menos algunos de los elementos. Sí. La Constitución del 2010 encargó al Ministerio Público como la institución, entiendes, el Procurador General, Sí. como la institución que iba a diseñar la política criminal del Estado. Yo creo que nosotros hemos sido deficientes. Sí. Y eso se ve en todo lo que se ha convertido el proceso penal. Ya. De cómo la víctima, que parte de lo que debe de ser el contenido de una política criminal, se ha quedado desprotegido en todo lo que es el sistema. Y así tú te encuentras con una serie de cosas que, sin lugar a dudas, en todo lo que será eventualmente una reformulación de todo esto, son de los temas que vamos a tener sobre la mesa. Pero concuerdo, no soy tan pesimista como él. Tengo una visión, como Sí, Pou no. sí. Tengo una visión optimista, pero mi optimismo se fundamenta sobre la base de que creo que en esta ocasión la voluntad política del presidente anda rondando por estos predios. Ha habido gente que ha dicho que de una institución maleada y tan afectada por la corrupción como la Policía Nacional no puede surgir una nueva. Yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces quería saber tu criterio de si es posible que una reforma de esta misma Policía Nacional
surja algo que sea Lo primero distinto. es, Fausto, es que no todos los miembros de la policía son personas que no quieran adaptarse a los nuevos cambios. Eso no es verdad. Ya. Eso es lo primero. Lo segundo es que cuando tú ves, por ejemplo, a los policías medio bajo, no te crees, esa gente se siente comprometida con la institución. Y una cúpula policial importante parecería que ha hecho el compromiso de transformar la institución. El hecho de yo haber visto una serie de acciones que se están dando ya, me dan argumento como para yo poder decir que el proceso de reforma se inició y que lo importante ahora es que este proceso cuente con los recursos. Ya. Y vuelvo y te reitero, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esa institución. Esa es una institución de hombres armados, número uno. Es una institución muy sensible. Es una institución que cuando estuvimos viendo los modelos y tratando de construir una visión comparada, nos dimos cuenta que hay países en el mundo que han desmontado sus fuerzas armadas, pero no conocemos un solo país en el mundo que no tenga una policía nacional. Si eso es así, entonces nosotros estamos abocados a lo que tenemos, mejorarlo, transformarlo y ver de qué forma esa institución se catapulta y realmente se convierte en una herramienta que pueda contribuir a darle seguridad a la ciudadanía. En fin. Sí es. Vamos yo a creo darle, que de eso es de lo que se trata. Qué bueno, gracias Servio Tulio. Vamos a darle la oportunidad a Daniel Pou para que nos hable finalmente sobre un aspecto que a él le preocupa, que es el tema de la disfuncionalidad policial. Como última participación en esta invitación segmentada, digamos, que le hicimos a Daniel Pou. La Policía Nacional no tiene que reformarse. La Policía Nacional no acepta reformas. Es una institución disfuncional, es una institución que la propia definición que tiene en el texto constitucional es una definición arcaica, es una definición que llama a vergüenza que un cuerpo policial se constitucionalice definiéndolo como un cuerpo civil armado, cuando todos sabemos que hoy en día una Policía Nacional es más que un cuerpo civil armado. Una Policía Nacional es el principal, podríamos decir, soporte con que cuenta el Estado para poder canalizar sus políticas de prevención de delitos y la política de persecución penal. La actual ley orgánica que cursa en el Congreso carece de muchos elementos para que la policía se pueda constituir como una fuerza que represente de manera auténtica y legítima a la sociedad dominicana. Servio Tulio, evidentemente, en esta última intervención nos damos cuenta que Daniel Pou no está de acuerdo con esa ley de reforma de la Policía Nacional. Parecería que no. Sí. Sin embargo, bueno, cada quien tiene su forma de ver la vida. Sí. Él dice que no es posible transformarla, yo pienso que sí. Sí. Que lo que pasa es que la transformación de una policía no depende del contenido de una ley, sino de la voluntad política de un Estado. Obviamente la ley puede ayudar y servir como punto de partida. Yo creo que en la actual coyuntura que vive el país, yo creo que como punto de partida era lo políticamente posible. Nosotros tampoco podemos aprobar una legislación que en la implementación hubiese sido eventualmente un fracaso. Quisimos ver de qué forma pudimos aprobar algo. No era la ley que yo quería, pero me di cuenta que en el proceso era lo políticamente posible, pero definitivamente que yo creo que es posible transformar la institución policial. Y más que servir al Estado, se supone que la Policía Nacional como último fin tiene que servir a la ciudadanía. Yo creo que ese es un elemento importante, además tiene que hermanarse y eso forma parte de un proceso que en algún momento tiene que comenzar en la sociedad dominicana. Aquí hay la identidad. Sí, sí, claro. Y aquí hay un aspecto también que es parte de las cosas que yo creo que hay que mejorar a la institución. Y eso yo creo que la ley pudiese contribuir.
que es que los muchachos hay que formarlos bien. Sí. Porque sucede que es que la institución se ha convertido en el principal problema de la seguridad. Así es. Yo sé que a eso es que él va, y en ese sentido tiene razón. Pero yo pienso que conjuntamente con esta ley tendrán que instrumentar algunos reglamentos. Claro. Por ejemplo, yo quisiera, en todo lo que tiene que ver con la carrera policial, ojalá y que podamos construir en el marco del 4% de la educación esa, una universidad, porque la ley contempla la creación de la Escuela Nacional Policial. Ojalá y que ese sea el edificio más grande de este país, que la gente lo vea mucho, todo el que pase, para ver de qué forma eso puede contribuir a la dignificación de los miembros de la institución. Qué bueno. Muchísimas gracias a Servio Tulio Castaño, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, por aceptar este diálogo y conversar con nosotros y con ustedes también sobre este tema tan importante, porque nos afecta directamente a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de República Dominicana. El tema de la reforma de la Policía Nacional como parte o como uno de los elementos del tema de la seguridad ciudadana en nuestro país. Muchas gracias, Servio Tulio, y muchísimas gracias a ustedes por la compañía.